Madre mía, esto sí que es fuerte. Resulta que Can Yaman del bombón turco ha soltado unas palabras sobre Demet Özdemir que han dejado a todo el mundo alucinando. Y sí, el título dice verdad, parece que Demet no se vio venir esto para nada. Prepárense para el salseo del bueno. A ver, que no es ningún secreto que estos dos tuvieron un romance súper sonado, ¿verdad? Eran la pareja de moda, los reyes de las revistas y de repente, ¡zas! Se acabó. Y nunca supimos muy bien qué pasó. Siempre hubo rumores, especulaciones, que si uno le fue infiel al otro, que si las presiones de la fama, que sí, un lío. Pero ahora Can Yaman, en una entrevista que ha salido como de la nada, ha hablado de Demet. Y no ha sido un «la quiero mucho y le deseo lo mejor» de esos que suenan a paripé. No, señor. Ha soltado una bomba que nos hace replantearnos todo. Lo que yo creo que está pasando es que Can ha decidido quitarse la careta. Después de tanto tiempo, de tanto silencio por parte de ambos, él ha decidido hablar. Y no solo eso, parece que ha querido aclarar algo que, según él, se ha malinterpretado muchísimo. ¿Qué será? ¿Será que él no fue el culpable de la ruptura? ¿Será que fue algo más complicado? Porque, seamos sinceros, en su momento, la mayoría de la gente señaló a Can. Que si su fama, que si las fans, que si se le subió a la cabeza, todo eso se decía. Y Demet, que es más reservada, pues tampoco daba muchas explicaciones. Se la veía dolida, eso sí. Ahora Can suelta unas frases que si las juntas, te dan a entender que quizás no fue tan directo. Dicen que dijo algo así como que las cosas no siempre son lo que parecen, y que la verdad tiene muchas caras. ¡Buf! Eso es tremendo. Para mí esto significa que él está intentando limpiar su imagen, pero también puede que esté intentando proteger a Demet de algo. O quizás, ojo a esto, está dejando la puerta abierta a que vuelvan. Porque a veces las rupturas son solo eso, pausas necesarias. Muchos dicen que Can es un poco impulsivo, que habla sin pensar. Pero yo sospecho que esto no es casualidad. Esto viene meditado. Es como si quisiera decir, oye, que lo que se contó no fue del todo así, y si algún día se sabe la verdad completa, entenderéis muchas cosas. Y la verdad es que después de tanto tiempo a mí me pica la curiosidad. ¿Qué secreto guardan Can y Demet? ¿Por qué la ruptura fue tan misteriosa? ¿Qué pasó realmente en esa relación que parecía sacada de una telenovela? Yo me imagino a Demet en este momento, leyendo o escuchando esto, y pensando, ¿en serio, Can? ¿Ahora sales con esto? Porque si él se ha guardado esto tanto tiempo, y ahora lo suelta así, tiene que ser importante. Lo que sí está claro es que esto reabre la caja de Pandora. Los fans, seguro, ya están volviéndose locos. Los ships de Can y Demet van a explotar de nuevo. Y no es para menos, ¿quién no quiere ver a esa pareja junta de nuevo? Hacían una pareja espectacular. Pero, ¿creéis que estas palabras de Can son para dar pie a un acercamiento? ¿O es simplemente para dejar claro su punto de vista y seguir su camino? Yo personalmente tengo muchas esperanzas en que sea lo primero. Me encantaría que se dieran otra oportunidad. Lo que es seguro es que la verdad de las palabras de Can Yaman por fin se supo, o al menos, una parte de ella. Y nos deja con más preguntas que respuestas. Esto es un no parar. Entonces la pregunta es clara para ustedes, ¿creéis que estas declaraciones de Can Yaman son una señal de que quiere reconciliarse con Demet Özdemir?